Clínica Ricardo Palma. Ha realizado investigación en salud por la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente forma parte del staff de la Clínica San Gabriel como médico cirujano oftalmóloga, subespecialista en retina y mácula. Muchas gracias por su tiempo, doctora Natalie Guamán, que desde ya sé que será muy didáctica. Le dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y la consideración. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ok, sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ok, ya, entonces empiezo. Cualquier intercurrencia me avisan. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente. El día de hoy les comparto el tema de corioretinopatía serosa central. Y bueno, empezaré comentando que esta patología ya se describió en 1967 por el doctor Gass, quien publicó la descripción clásica, patogénesis y el cuadro clínico, ¿no? De manera general, esta se va a caracterizar por el acúmulo de fluido entre el EPR y la retina neurosensorial. Sin embargo, desde aquellos años ya se está intentando que esté clara la fisiopatología. Sin embargo, cada vez son nuevas las investigaciones y las teorías, ¿no? Y eso hace que cada vez haya nuevos blancos para poder determinar el tratamiento, ¿no? Sin embargo, eso está en constante evolución. Esta patología va a afectar a los jóvenes en el rango de 30 a 50 años. Los hombres tienen mucho más predilección por poder hacer esta patología. Se ha dicho que la relación entre hombres y mujeres sería 8-1, ¿no? Vemos como hay una bastante predilección por los varones. Generalmente el primer cuadro es unilateral, puede llegar a ser bilateral hasta el 40%, ¿no? Sin embargo, pues con las nuevas metodologías, las nuevas imágenes que obtenemos, vamos a ver que con mucha frecuencia encontramos inclusive hallazgos en el otro ojo sin estar sintomático. Se ha también reportado más frecuencia en asiáticos, caucásicos y afroamericanos. Respecto a la fisiopatología, como les comentaba, las teorías van evolucionando. En un primer momento se pensó que era un trastorno primario del EPR y actualmente se conservan estas teorías, pero ahora sabemos también que está considerado dentro del espectro paquicoroideo. Y hay una evidencia creciente del papel que harían los glucocorticoides y mineralocorticoides en esta patogenia, ¿no? Sin embargo, pues hay múltiples mecanismos planteados. Todavía hay preguntas que nos hacemos y aún no logramos resolver, como ¿dónde realmente se encuentra o se inicia la patología? Y es en los vasos grandes de la coroides, en la coriocapilar, en el EPR, ¿dónde estaría iniciando? Otra pregunta que nos hacemos, que sin todavía tener respuesta, es ¿el sitio primario de la agresión determinaría el fenotipo? Es decir, si esta patología empieza por la coriocapilar, ¿va a ser que este cuadro sea agudo, crónico, o si empieza por el EPR, va a ser agudo, crónico? Realmente todavía no tenemos la respuesta, ¿no? No tenemos la respuesta de por qué en algunos se comporta de manera diferente que a otras personas. ¿Es una enfermedad de un solo gen o el resultado de múltiples genes, ¿no? Todavía son cosas que no tenemos claras, pero lo que sí se han descrito son múltiples mecanismos, ¿no? Mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, una teoría que cada vez se está hablando más vendría a ser aquella que menciona que las venas verticosas se encuentran dilatadas, que habría una gran congestión venosa. Esto generaría la congestión de la coriocapilar con elevación de la presión hidrostática y posterior salida de fluido subretinal, ¿no? Después, otras teorías del corticoide, que se ha comprobado también que el corticoide, sea exógeno o endógeno, estaría activando los receptores de mineralocorticoides y esto generando hipermeabilidad coroidea, elevada presión hidrostática, compresión de la coriocapilar y posterior fluido de líquido subretinal, ¿no? También la teoría de una disfunción primaria o atrofia del EPR, la cual estaría muchas veces desencadenada por la presencia de anticuerpos antirretinianos que también han sido encontrados en algunos reportes, ¿no? Otras causas también, como alguna alteración de las moléculas, las células de Müller también están presentes, y todo esto pues generaría la presencia del fluido subretiniano, en algunos casos inclusive microrupturas del
del EPR, desprendimientos del EPR, o inclusive posterior a la compresión del locario capilar, inclusive la presencia de una membrana neovascular, ¿no? Vamos a ver que hay múltiples, entonces, mecanismos, y a estos se han asociado factores de riesgo, ¿no? El genético, se ha reportado también variantes del gen del factor H del complemento, que se han asociado con pacientes con paquicoroides y serosa central. Los corticoides, ya sean endógenos y exógenos, como les comentaba, estos se han visto descritos ya sea con una administración local o sistémica, inclusive se ha reportado por ahí secundario corticoide intravítrea o a gotas de esteroides, y esto va a ser independiente de la dosis, ¿no? Hay pacientes que se aplican muy poco o muy poca dosis de corticoide, sin embargo pueden llegar a ser la serosa central, como hay pacientes que tienen de manera crónica tratamientos con corticoides sistémicos que nunca llegan a ser la serosa central. Entonces ahí hay factores que aún faltan esclarecer y mucho tiene que ver la susceptibilidad de las personas, ¿no? Probablemente por una relación genética que, como les digo, todavía no está clara, ¿no? En el embarazo también tiene que ver los corticosteroides porque aumentan los corticosteroides endógenos. El estrés y perfil psicológico, como ya saben, se ha visto una asociación muy fuerte con la personalidad tipo A, los cuales son pacientes que se encuentran generalmente bajo un estrés continuo, ¿no? En estos pacientes se han encontrado los niveles de cortisol elevados y esa sería entonces la relación. La testosterona, también se estudió acerca de la testosterona porque pues esta relación que tiene, predilección que tiene por los varones, pues llama la atención, ¿no? Y bueno, sabemos que esta es una hormona vasoactiva que aumenta la vasodilatación, entonces podría estar ejerciendo esta acción en los vasos coroideos. Y además que los estudios han mostrado testosterona urinaria más alto en pacientes con personalidad tipo A, ¿no? Entonces por ahí también podría estar la relación. El Helicobacter pylori también se ha visto que expresa proteínas de choque térmico que van a generar una respuesta inmune con reactividad cruzada con las proteínas de la pared vascular endotelial, entonces por ahí se podría desencadenar. La hipoxia y apnea obstructiva del sueño ha condicionado vasoespasmos y disfunción también de células endoteliales, ¿no? Entonces, todos esos factores de riesgos, e inclusive hay más, ¿no? Cada vez, según se van proponiendo mecanismos de cómo se está generando esta serosa central, pues se va descubriendo nuevos factores de riesgo y, como le mencionaba, esto está siempre en constante evolución, ¿no? Ahora, respecto a la clasificación, esta se va a basar en el tiempo tomado para la resolución del fluido subretinal. Actualmente no existe un consenso aceptado sobre la escala de tiempo exacta entre la forma aguda y la forma crónica, ¿no? Tal es así que la forma aguda se está considerando desde que el paciente inicia sus síntomas hasta unos 3 o 6 meses en algunos casos. En otros casos lo consideran que la crónica es a partir del tercer mes, otros lo consideran a partir del sexto mes, ¿no? Entonces, como vemos acá, hay un rango que todavía no está estrictamente clasificado, y eso es lo que estaría también un poco dificultando los estudios de investigación, ya que muchas veces no se puede homogenizar bien cada caso, ¿no? A veces los criterios de clasificación, de diagnóstico no son igual para todos, entonces eso estaría dificultando los estudios actualmente, ¿no? Respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico agudo, que viene generalmente es un paciente que nos menciona que hay visión borrosa en la parte central, como un escotoma central relativo, mencionan, porque muchos de ellos mencionan que cuando están en la luz, sobre todo puede ver una mancha negra, ¿no? Que no les tapa toda la visión, por eso es un escotoma relativo, pero sí hacen que cierta área de visión central esté nublosa. También metamorfopsias, discromatopsia moderada, hipermetropización, ¿no? Por el fluido subretinal que va a generar cambios en la longitud axial, micropsia y sensibilidad reducida al contraste. Cuando le hacemos fondo de ojo, vamos a ver líquido subretiniano como vemos acá, líquido subretiniano claro. Pueden existir además algunos depósitos granulares y fibrinosos, ¿no? Además que vamos a ver disminución del brillo foveal, ¿no? Por todo el líquido contenido. Entonces, este más o menos es el cuadro agudo con el que viene el paciente y es lo que encontramos en el fondo de ojo. Este cuadro clínico agudo generalmente se resuelve en 3 a 4 meses y no suelen dejar síntomas a largo plazo, excepto que podrían dejar algunos efectos de discriminación de color en algunos pacientes, ¿no? Ahora, estos pacientes que vienen con el cuadro agudo, inclusive hasta un tercio
pueden presentar una recurrencia, y generalmente cuando ocurre esta recurrencia ocurre dentro del año. Lógicamente, conforme van produciéndose más episodios, el pronóstico visual puede ser peor, ¿no? Porque generalmente el pronóstico visual es bueno. Estos pacientes generalmente vienen con 20/20 o 20/25 de visión, pero tienen esa mancha borrosa central que les comento, que generalmente se aparece más cuando están viendo la luz sobre una superficie blanca. La progresión de la serosa central aguda a la crónica está en un porcentaje aproximado del 16%, ¿no? Es decir, más del 80% se presenta esto como un cuadro agudo y se logra resolver en 3-4 meses. Pero este porcentaje aproximado del 16% son formas donde ya el fluido subretinal está recurriendo, está persistiendo y llega a ser esto crónico, ¿no? Y se suele encontrar que estos pacientes que llegan a ser serosa central crónica, ¿no? Donde permanece el cuadro y no logra resolverse, son pacientes mayores. La forma crónica, más bien, tiene una presentación que la vamos a distinguir básicamente en el fondo de ojo, y vamos a ver esas alteraciones atróficas del EPR, ya sean focales o multifocales, y que además, si hacemos una angiografía, muchas veces vamos a encontrar múltiples puntos de fuga, ¿no? Y en estos pacientes ya los síntomas pueden quedarse más tiempo que cuando es la forma aguda, ¿no? Conforme está la presencia del fluido subretinal, pues puede ir dañando los fotorreceptores, y eso va a hacer de que los síntomas puedan empeorar y puedan ser permanentes. Aquí vemos unas retinografías donde podemos apreciar, pues, donde más llama la atención, ya no es eso, pues, solamente esa acumulación de líquido que vimos en la retinografía del cuadro agudo, sino también esas alteraciones del EPR, ¿no? Que generan como estas lesiones hipocrómicas. Aquí también, ¿no? En todos los cuadros vamos a ver. Aquí, por ejemplo, hay líquido, como se ve aquí, acompañada de estas alteraciones del EPR, ¿no? Y puede inclusive adoptar ciertas formas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos como una forma alargada, ¿no? Debido a la gravitación del líquido subretinal que ha estado ahí en el tiempo, ¿no? Otra forma de presentación va a ser la presentación multifocal, en la cual podemos encontrar múltiples puntos de fuga o vamos a encontrar múltiples áreas de acumulación de líquido subretinal en el fondo de ojo, pero se ve mejor en la angiografía, ¿no? Donde vamos a ver estos múltiples puntos de fuga, ¿no? Y esto se ha observado con mayor frecuencia en relación a pacientes que están usando corticoides. También se ha escrito en la población asiática, pero podría tener relación también con enfermedades sistémicas. Ahora, respecto al diagnóstico por imágenes, si bien es cierto, el fondo de ojo pues, va a ser primordial y vamos a poder ver con facilidad estos casos, pues de todas maneras la angiografía va a ser necesaria porque va a mostrar los puntos de fuga, básicamente cuántos puntos son, la localización, ¿no? Y se pueden formar distintos patrones. Vemos aquí, por ejemplo, en este paciente, esta angiografía con fluoresceína, donde se está resaltando el punto de fuga, y en el tiempo empieza a formar como una ascensión que va formando, que le llaman una pila de humo, ¿no? También hay otra forma de presentación en la cual el punto de fuga, a través del tiempo en la angiografía, más bien marca una mancha más grande, que le llaman mancha de tinta, ¿no? Estos puntos de fuga, como les mencionaba, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y también en la angiografía lo que podríamos encontrar son defectos de ventana, ¿no? Es decir, hiperfluorescencia en las etapas tempranas de la angiografía en zonas donde ha habido atrofia del EPR, ¿no? Acá tenemos este paciente que fue la retinografía que les mostré en el episodio agudo. Se vio esto en el fondo de ojo, esta acumulación de fluido subretinal. Y aquí cuando hicimos la angiografía, vemos, esta es la etapa de una angiografía arteriovenosa temprana, vemos todavía el flujo laminar y vemos cómo se está presentando el punto de fuga. Y ya en las etapas tardías de la angiografía siguió resaltando, ¿no? Como si fuese una mancha de tinta. Aquí otras angiografías, ¿no? Donde se resalta el punto de fuga, conforme va pasando el tiempo se va resaltando más. Y si hiciéramos una tomografía a ese nivel, veríamos cómo inclusive a nivel del EPR se ha formado una microruptura. Aquí donde está la flecha roja, se ve muy pequeñita. Y además también se ha formado esta vacuola hiporeflectiva, ¿no? Que se relaciona también con el punto de fuga, donde
que estaría marcando en la geografía, ¿no? La tomografía, entonces, también es muy importante en estos casos, ya que nos va a pues, mostrar, lógicamente, el fluido subretinal, inclusive vamos a poder ver la altura del fluido subretinal, y podemos ver también los desprendimientos o las rupturas del EPR, ¿no? Tanto en formas agudas como en formas crónicas, ¿no? Y esto lo vamos a correlacionar pues, con el punto de fuga. Se han descrito algunos hallazgos en la tomografía que más se relacionan a la fase aguda que a la fase crónica, ¿no? No se ven todos los casos, pero se han descrito, por ejemplo, esta exudación que le llaman a nivel del efecto del EPR, se ve como una sombra hiperreflectiva, la describen, como comento, como una zona de exudación en el efecto del EPR, ¿no? Que estaría asociada a una menor agudeza visual debido al deterioro de la capa de los fotorreceptores, y la teoría es que podría ser fibrina, que viene desde la coroides, ¿no? Y va por el nivel, viaja por el nivel del defecto del EPR, ¿no? Otro signo de fase aguda que mencionan o que describen va a ser estos puntos hiperreflectivos que se encuentran en las capas retinianas generalmente internas o externas, y se correlacionan también con peor agudeza visual. La teoría sería que estos serían macrófagos activados y fibrina, que se encuentran suspendidos tanto en estas capas de la retina como también podrían estar flotando en el líquido subretinal, y estas estarían presentes por la inhabilidad del EPR de poder metabolizarlos, ¿no? Y se van desapareciendo conforme se vaya reabsorbiendo también el fluido subretinal. Otro signo que va a estar en la fase aguda, pero también puede estar presente en la fase crónica, va a ser un acúmulo de fibrina más denso que genera una fuerte adhesión entre la retina y el epitelio pigmental, ¿no? Como repito, estos hallazgos se han encontrado, se han reportado. Sin embargo, al menos yo con frecuencia no los he podido visualizar, pero como menciono, la literatura los colocan como un signo que nos podría hacer pensar si esto es un cuadro agudo o un cuadro crónico. En fase crónica también se puede observar, por ejemplo, degeneración quística, desprendimientos del epitelio pigmentario un poco más grandes, y estos puntos hiperreflectivos también, pero que en este caso estarían básicamente debajo de la retina externa, ¿no? Que también pueden indicar cronicidad, y también indican restos de fotorreceptores o macrófagos que no han sido metabolizados por el EPR, y también podrían ser signos de mal pronóstico visual, sobre todo porque estamos pensando en un cuadro crónico. Respecto a los CT nuevamente, es preferible usar los CT si tenemos el dominio espectral, esta técnica de imagen de profundidad mejorada, porque nos va a permitir ver la coroides, ¿no? Sobre todo un análisis más detallado de la coroides, el grosor de la coroides, ¿no? Mencionan que el grosor promedio es 287, un promedio nada más, y en casos de serosa central va a estar incrementado, pero como ya sabemos, pues esta serosa central está dentro del espectro paquicoroideo, y no solamente hay que ver el grosor, sino también las características, ¿no? La técnica del EBIO-CT, que es la que usamos con mucha frecuencia, nos va a permitir ver esta dilatación de los vasos coroideos grandes, la compresión de la coriocapilares, que vendrían a ser características pues, del paquicoroides, y que no solamente los vemos en el ojo que presenta el cuadro de serosa central, sino también los vemos con mucha frecuencia en el otro ojo de estos pacientes, ¿no? Nuevamente aquí lo mismo, para graficar un poco cómo se estaría viendo en el ODCT la capa de Haller, ¿no? Que es la capa donde están estos vasos grandes de la coroides. Como vemos cómo los vasos están dilatados y ya las capas internas se empiezan a más bien adelgazar, ¿no? Por la compresión que estaría haciendo las capas externas de la coroides, y esto pues estaría generando, como hemos visto en los mecanismos de fisiopatología, toda esta compresión finalmente de las coriocapilares con acúmulo de fluido subretinal, como vemos aquí. El OCTA nos está también apoyando muchas veces, sobre todo en estos casos de pacientes que tienen cuadros recurrentes o persistentes, en los cuales es importante también poder sospechar la presencia de una membrana neovascular, ¿no? Si bien es cierto, en la geografía con fluoresceína es un examen que nos va a permitir detectar las membranas,
pues en estos casos suelen ser unas membranas ocultas que en la angiografía a veces no se logran delimitar bien. Pues si tenemos la herramienta del angio-CT, vamos a poder delimitar estas membranas neovasculares, ¿no? Vemos aquí esta lesión hiperdensa que forma como una red vascular, ¿no? Se puede delimitar mejor. Y además también usando este OCTA como el mapa de flujo podemos ver pues básicamente cómo hay mayor vascularización en esta zona, ¿no? Por la presencia de la membrana neovascular. Y es importante poder encontrar estas membranas en caso de sospecha porque también nos va a cambiar el tratamiento, ¿no? Ya vamos a ver más adelante el tratamiento, pero sabemos que en caso que haya ya una membrana neovascular va a ser necesario recurrir inclusive a los antiangiogénicos en estos casos. La autofluorescencia también nos va a servir porque van a describir diferentes cuadros de hiperautofluorescencia que puede ser punteada o granular. Como vemos acá, en esta zona hay hiperautofluorescencia debido a la presencia de ciertos metabolitos que el EPR no ha podido metabolizar, ¿no? Y también vamos a encontrar zonas de hipoautofluorescencia en zonas donde ya hay afectación del EPR, ¿no? Como les comentaba, esta hipo o hiperautofluorescencia puede presentar también zonas punteadas o granulares. Aquí nuevamente vemos esta zona que es más bien hiperautofluorescente, ¿no? Aquí también. Y lo vemos esto correlacionado con la atrofia de las capas externas de la retina en zonas donde el EPR todavía está intacto, ¿no? Entonces, en zonas donde tenemos la retina externa adelgazada o atrofiada, manteniendo el EPR intacto, vamos a ver cómo estas zonas del EPR hiperautofluorescen, ¿no? Y como les comentaba, estas formas tienen generalmente una forma alargada, ¿no? Por la gravitación del fluido subretinal que ha estado presente, ¿no? Esto generalmente lo vemos ya en las formas crónicas. La angiografía con verde indocianina, si bien es cierto, nosotros no contamos con ella, pero es un método estándar para obtener imágenes de la coroides, ¿no? Y ya teniendo pues la teoría fuerte que esta patología tiene mucho que ver con la coroides, pues nos sirve mucho porque podemos ver con más claridad la dilatación de los vasos coroideos, como vemos aquí, que se correlacionan pues con los puntos de fuga en la angiografía con fluoresceína. Y esta angiografía con verde indocianina cada vez está apoyando más también en poder facilitar teorías de la fisiopatología, ya que ahora contamos con todos estos equipos de campo amplio, ultracampo amplio, y se ha podido encontrar en algunos reportes cómo esta angiografía con verde indocianina ha podido identificar esta congestión de las venas vorticosas, ¿no? Lo que estaría también ayudando a clarificar, pues como les comento, la fisiopatología, ¿no? Ahora, les comentaba de un inicio que esta clasificación de la serosa central a veces no es del todo homogénea en los estudios y eso estaría alterando un poco o dificultando un poco los estudios de investigación, ¿no? Es por eso que en mayo de 2021 encontré que en esta revista se presentó una propuesta acerca de los diagnósticos, los criterios diagnósticos y el sistema de clasificación para la serosa central idiopática, formulada por un consenso de expertos, y esto estaría propuesto por el Grupo Internacional de la Corioretinopatía Serosa Central, como les comento, con la intención de poder homogenizar un poco más estas poblaciones, ¿no? Ellos proponen como diagnóstico tomar estos criterios mayores y menores. Tendrían los pacientes que cumplir los dos criterios mayores y al menos un criterio menor para poder hacer el diagnóstico de una serosa central, repito, idiopática, ¿no? Los criterios mayores vendrían a ser presencia o evidencia de fluido subretinal documentado en una OCT que involucra el polo posterior y que no estaría relacionado al proceso de otra enfermedad, ¿no? Porque sería, como les comento, estos criterios para la serosa central idiopática. El segundo criterio mayor sería tener al menos una área de alteración del EPR vistos en la autofluorescencia o en el OCT. Dentro de los criterios menores, me comentaba que hay que tener al menos uno para poder completar el diagnóstico. Dentro de los criterios menores tenemos
áreas placoides hiperfluorescentes en fase media, en una geografía con verde endocianina, o una o más fugas focales en la geografía con fluoresceína, y o tener un grosor coroideo subfoveal de 400 micras a más, ¿no? Como vemos aquí no habla nada de las características del paquicoroides, pero estos son los criterios que ellos están proponiendo, ¿no? Les comentaba además que también han propuesto un sistema de clasificación, los cuales se van a diferenciar o se van a clasificar en una serosa central simple, cuando tienen menos o dos o menos áreas de disco de alteración del EPR, o complejas cuando tiene más de dos áreas de disco del EPR, o tiene una afectación multifocal del EPR, y atípico, le llaman atípico cuando esta serosa central va a ser una variante bulosa, o vamos a encontrar desgarros o roturas del EPR, o la asociación de otra enfermedad se considera como atípico, ¿no? Bueno, eso es un poco contradictorio porque les comentaba que menciona que todo este sistema propuesto era para la serosa central idiopática, ¿no? Bueno, pero ahí le han puesto la atípica. Respecto a la simple y la compleja, van a tener diferentes nombres, como por ejemplo primaria, recurrente, etcétera, por las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, le llaman un episodio primario cuando es el primer episodio de fluidosis retinal. Ya puede ser simple o compleja por la alteración del EPR que les he comentado. Recurrente, cuando hay presencia de fluido subretinal que se resuelven y nuevamente aparecen, ¿no? Resuelta, cuando hay la ausencia de fluido subretinal. Persistente, cuando el fluido subretinal nunca desaparece, sino que está más de 6 meses, ¿no? Como repito, estas clasificaciones o estos nombres pueden ser tanto en la forma simple como en la forma compleja. Algunas otras características que pueden o no estar presentes, ya sea en la forma simple o compleja: la atrofia de la retina externa, fluido subretinal o neovascularización, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que ellos están proponiendo, ¿no? Respecto a la serosa central, sabemos que se está considerando dentro del espectro paquicoroideo, y en este espectro paquicoroideo, pues la teoría menciona que estas patologías inmersas pueden ser la evolución de una tras otra, ¿no? Y en el caso de la serosa central, pues se describe la epitelopatía pigmentaria paquicoroidea. Esta se expresa como irregularidades del EPR sin la presencia de un fluido subretinal. Se considera además que esta podría ser la forma frustra de una serosa central y se encuentra muchas veces en el ojo contralateral de un paciente que tiene una serosa central, ¿no? Se ven básicamente alteraciones del EPR y en la OCT las vamos a poder ver mejor, identificar mejor, como vemos aquí, y muchas veces podemos dar el diagnóstico erróneo a veces de una degeneración macular, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta pues que esta epitelopatía ya se ha descrito dentro del espectro paquicoroideo y esta tendría relación con la serosa central, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento, el tratamiento también es tema de controversia, porque esta enfermedad, como hemos comentado, suele tener un curso autolimitado, ¿no? Más del 80% de estos cuadros agudos se van a autolimitar, dejando un buen pronóstico visual. Entonces está la controversia si tratar o no. Sin embargo, mencionábamos que hay una proporción de pacientes que se van a la forma crónica y pues los tratamientos están o tienen el objetivo de que el fluido subretinal permanezca el menor tiempo posible, para que este fluido no dañe las capas externas o para que esto no se vaya a convertir en un cuadro crónico, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es controversial, tenemos actualmente una serie de tratamientos a nuestra disposición que podemos utilizar, ¿no? A la terapia fotodinámica la pongo en primer lugar, ya que es actualmente la de elección y actualmente la que está generando mayores beneficios y mejores resultados en los estudios grandes, ¿no? Sin embargo, lamentablemente no contamos nosotros con esta terapia fotodinámica por nuestra falta de acceso a la verteporfirina. La terapia fotodinámica va a tener una acción directa en el endotelio coriocapilar, generando oclusión de la misma
y con esta generando la disminución de la permeabilidad vascular, ¿no? Es un tratamiento bueno porque estaría dirigiéndose pues al punto principal que sería la coroides, ¿no? Sin embargo, se han descrito complicaciones como la aparición de una membrana neovascular, isquemia coricapilar y desgarros, atrofias en el EPR. Sin embargo, estas complicaciones que se presentaron han sido muy bien manejadas porque se han ido modificando los parámetros. Actualmente se puede poner esta terapia fotodinámica con menor dosis de verteporfirina y un tiempo menor de exposición, y se ha demostrado así que hay mucho menor riesgo de complicaciones, ¿no? Y por el contrario, un buen efecto respecto a la anatomía y a la parte funcional de los pacientes con esclerosis central crónica. Esto se ha demostrado en múltiples estudios grandes, ¿no? Por ejemplo, este ensayo PLACE, ¿no? Es un ensayo controlado randomizado en el cual se comparó la terapia fotodinámica de dosis media con el láser subumbral y se vio que genera resolución completa del fluido subretinal y una mejora funcional comparado con el paciente con el láser subumbral, ¿no? Entonces se ha demostrado superioridad. Inclusive después de un año que se terminó este ensayo, se vio que estos pacientes que habían sido tratados con terapia fotodinámica tenían menos recurrencia de fluido subretinal comparados con los pacientes que también habían tenido éxito con el láser subumbral, pero tenían mayor tasa de recurrencia, ¿no? Esto no quiere decir que el láser subumbral sea malo, de hecho, también ha mostrado mucha eficacia en estos casos. Sin embargo, pues en estos estudios grandes se ha visto que la terapia fotodinámica es superior. El láser subumbral, este láser va a generar proteínas de choque térmico y esto sería un estímulo para que la bomba LPR funcione y así se pueda absorber el fluido retinal. Como comento, el láser subumbral también ha demostrado su eficacia. Si bien es cierto, la terapia fotodinámica pues, ha sido superior en los estudios, pero repito, el láser subumbral también ha demostrado su eficacia y sobre todo lo principal es que no ha demostrado hasta el momento efectos adversos, ¿no? Inclusive se han hecho estudios, este es un estudio retrospectivo, pero se aplicó el láser subumbral con el láser amarillo en pacientes con esclerosis central crónica y se vio que puede mejorar los resultados visuales en comparación con la observación y no se identificaron efectos adversos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este estudio es retrospectivo, pero demostró que inclusive en cuadros agudos podríamos usar el láser sin tener efectos adversos, ¿no? Actualmente, de hecho, es lo que estamos usando, ya que nosotros no contamos con la terapia fotodinámica, entonces lo que usamos actualmente es el láser subumbral, ¿no? Se hizo nuevamente aquí, este es un metaanálisis más reciente, en el cual se comparó la eficacia del láser subumbral micropulso con la terapia fotodinámica y vemos en este estudio más reciente donde se vio que el láser subumbral realmente es una alternativa competitiva con la terapia fotodinámica y se puede usar inclusive como terapia primera línea, ¿no? No va a generar efectos adversos y no tuvo diferencia en la resolución del fluido subretinal ni el grosor macular central, ¿no? Entonces vemos como en estos estudios, pues con el tiempo, este es el año pasado, se nota claramente la eficacia también del láser subumbral y como les comento, es con esto con el que contamos, ¿no? Otras herramientas que se pueden usar sería la fotocoagulación láser, me refiero al láser convencional térmico, el cual nos puede servir para sellar las disrupciones del EPR. Me refiero a estos pacientes en los cuales hacemos la angiografía y vemos que tienen un punto de fuga que está lejos de la fobia, nosotros podemos aplicar este láser en la zona de fuga para poder sellar esa disrupción del EPR, así tener una mejora anatómica, puede reabsorberse el fluido retinal mejor en esas zonas. Sin embargo, se ha visto que no ha tenido un efecto significativo en la agudeza visual, ¿no? Básicamente por eso, porque la vamos a usar en zonas alejadas a la fobia. Porque si lo usamos en las zonas cercanas a la fobia, tenemos mucho riesgo de escotomas paracentrales,
expansión de cicatrices o inclusive neovascularización en la zona de aplicación, ¿no? Actualmente, entonces, usamos también esta fotoablación térmica, pero como repito, en zonas fuera de la zona foveal. El anti-VEGF también se ha propuesto como un tratamiento debido a que esta va a disminuir la hipermeabilidad coroidea. Sin embargo, no se han encontrado verdaderamente valores altos del VEGF en el humor acuoso. Entonces, esta teoría todavía es débil y se ha encontrado en algunos reportes pequeños o estudios pequeños, no en estudios grandes. Entonces, todavía el anti-VEGF, si bien es cierto, lo pueden usar algunos colegas, pues realmente lo indicado es reservarla solamente para casos que ya haya neovascularización, ¿no? Los antagonistas de mineralocorticoides se hicieron un blanco muy atractivo, ya que, como hemos visto en la fisiopatología, estaría incluido en esta patología la activación de receptores de mineralocorticoides. Entonces, lógicamente, si bloqueamos estos receptores, pues podríamos teóricamente poder tratar efectivamente la serosa central. Además que también actuaríamos en la reducción de la vasodilatación e hiperpermeabilidad coroidea. Sin embargo, se realizaron pocos estudios al respecto, pero con los años han ido mejorando estos estudios. Aquí vemos, por ejemplo, este ensayo, el BICI, en el cual se vio que la eplerenona, comparado con el placebo, en realidad no fue superior, ¿no? Inclusive, aquí en este estudio mencionaron que los oftalmólogos los cuales prescriben esta eplerenona, sería mejor que la discontinúen, ¿no? Así de fuerte fueron estas conclusiones respecto a la eplerenona. Y no suficiente con esto, se hizo también este ensayo controlado randomizado, en el cual se comparó la terapia fotodinámica versus la eplerenona, pues, y ya se sospechaba el resultado, el cual fue que la terapia fotodinámica realmente es superior a la eplerenona oral, ¿no? Tanto en resultados de seguridad y eficacia a corto plazo, ¿no? Otros tratamientos, tenemos la aspirina, inhibidores de la anhidrasa carbónica, rifampicina, metrotexato, inclusive ketoconazol, y muchos más tratamientos que se han ido proponiendo. Sin embargo, estos son estudios retrospectivos pequeños y realmente todavía no se ha podido comprobar la eficacia. Es por eso, por todo lo conversado, que realmente las terapias actuales que han demostrado eficacia, con las cuales se está trabajando actualmente, son las terapias fotodinámica y el láser subumbral. Repito, la terapia fotodinámica lamentablemente no contamos con ella, pero sí contamos con el láser subumbral, que es lo que estamos usando actualmente. Este esquema lo hice respecto a cómo hemos ido manejando lo que aprendí el manejo en el FELO respecto a los pacientes que vendrían con serosa central. Como menciono, no hay un esquema pues establecido estrictamente respecto al tratamiento. Este es el que yo he desarrollado, ¿no?, estos últimos años. Y este se basa en el tiempo de enfermedad del paciente. Si el paciente viene con cuadros agudos, con menos de un mes de sintomatología, pues le damos chance a una observación durante 4 o 6 semanas. Durante este tiempo, al paciente de manera opcional le dejamos tratamiento tópico con AINES, no porque esté demostrada la eficacia del AINE, sino porque muchas veces el paciente con esta personalidad tipo A son muy ansiosos, estresados, y a veces darles el diagnóstico de serosa central y simplemente decirles que vamos a observar, para ellos contribuye a su estrés, ¿no? Entonces darle un tratamiento en gotas que en realidad pues no tiene mayor efecto adverso generalmente, podemos lograr que el paciente esté un poco más tranquilo durante ese tiempo que dura la observación, ¿no? Posteriormente el paciente en 4 o 6 semanas viene y en la mayoría de casos, como hemos comentado, se va a resolver. Pero si el paciente ya tiene una sintomatología de más de un mes, este paciente pues vamos a pedir los exámenes. En el primer cuadro, el paciente que tiene menos de un mes, también le pedimos los exámenes, ¿no?, la angiografía y los CT básicamente.
Y volviendo a estos pacientes que tienen más de un mes, dependiendo la tomografía y la angiografía, dependiendo la localización de los puntos de fuga, es que vamos a administrar el tratamiento. Por ejemplo, si observamos que el paciente en la angiografía tiene este punto de fuga que está cerca al área foveal, nosotros le vamos a proponer el láser micropulso, ¿no? Lo que yo veo en el equipo cuando aplico este láser micropulso va a ser estos puntos, como vemos aquí, que están muy cerquita uno del otro, y voy a enfocarlo en el punto de fuga y en el tejido alrededor, ¿no? Inclusive con la ayuda de la tomografía puedo observar, como el caso de aquí, estas áreas rojas, que son las áreas donde hay fluido subretinal, ¿no? Áreas de retina engrosada. Entonces me puedo guiar de aquí para también aplicar el láser, no solamente en los sitios que están cerca del punto de fuga, sino también en las áreas donde tengo líquido. Entonces, pongo el láser ahí, generalmente usamos 2 o 3 pasadas, y en realidad con el equipo que estamos manejando actualmente, que es de láser amarillo, si es que el punto de fuga está inclusive más cerca del área foveal o hay líquido en el área foveal, aplicamos el láser encima. Y inclusive aplicamos 2 o 3 pasadas. Hasta el momento no hemos tenido efectos adversos o la presencia de alguna cicatriz o quemadura por aplicarla en esta localización, ¿no? Entonces aplicamos el láser y lo controlamos a partir de la 6ª semana, y le hacemos el primer control, le pedimos una nueva CT, donde generalmente estamos evidenciando que ya hay una disminución del fluido retinal. A veces no al 100%, pero generalmente evidenciamos que ya está bajando el líquido. Y finalmente, 6 semanas más, es decir, en un total de 3 meses, volvemos a pedir otra tomografía, y si vemos que para el tercer mes todavía hay fluido subretinal, proponemos otra aplicación de láser micropulso. Respecto a la aplicación del láser micropulso, como comentaba, proponemos aplicar más dosis después de 3 meses, porque se ha visto que el efecto de este láser micropulso en la resorción de líquido puede demorar hasta 3 meses. Entonces le damos ese chance y de ahí podemos repetir. El número de sesiones en realidad no tiene límite, ¿no? Hasta el momento hay pacientes que se le ha colocado más de 10 sesiones y felizmente no han tenido mayor reacción adversa. Sin embargo, pues ya estos pacientes generalmente tienen una agudeza visual comprometida por todos los cambios atróficos del EPR por la cronicidad, ¿no? Ahora, si el paciente tiene más de un mes de sintomatología y en los estudios vemos también que estos puntos de fuga son extrafoveales, podemos también de manera simultánea aplicar el láser térmico en esas zonas, ¿no? Ya si vemos que el paciente presenta una neovascularización, ya aplicamos más bien los antiangiogénicos. Respecto al pronóstico, el pronóstico generalmente es bueno porque la mayoría se autolimita el cuadro, teniendo agudezas visuales de 20/20, 20/25, hasta 20/30. Sin embargo, como comentábamos, si es que esto ya se vuelve una enfermedad crónica, persistente, recurrente, el pronóstico visual va empeorando, ¿no? Se informa pérdida de visión severa entre 5 al 12.8% aproximado en serosa central crónica, ¿no? Bueno, y para terminar, quería recordarles que la presencia de fluido subretinal en la mácula no es específicamente o patognomónicamente de la serosa central. Hay una serie muy grande de patologías, las cuales vienen enmascarando un cuadro de serosa central cuando realmente puede tratarse de otra cosa, ¿no? Por eso siempre tomar en cuenta el contexto del paciente, saber que la serosa central es más frecuente en jóvenes, sobre todo varones, pasando por episodios de estrés o están tomando medicación, pero no perder de vista los otros diagnósticos, por mencionar algunos de ellos, por ejemplo, fluido subretinal acompañado de depósitos amarillentos, podríamos estar, o por ejemplo, fijarnos también en las características del nervio óptico, podríamos estar frente a un PIC del nervio óptico acompañado de fluido subretinal en la mácula, ¿no? También, por ejemplo, pacientes que tienen esta mácula en domo, pacientes con miopía, también podría asimilar estos cuadros de serosa central, e inclusive también pacientes con tumores, metástasis, tumores coroideos, melanoma, hemangioma,
pues pueden asemejar mucho la serosa central. Por eso no solo la tomografía, mirar el área o el líquido subretinal, sino también mirar, fijar sobre todo si es que no hay abultamiento coroideo para descartar tumores, ¿no? Básicamente eso les quería comentar, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que les quise compartir hoy día y estoy atenta a sus comentarios, aportes o preguntas. Espero que se haya escuchado bien. Muchísimas gracias, doctora Natalie Guamán. En realidad la ponencia ha estado muy buena, muy didáctica. No sé si el doctor Barriga tiene algún comentario. Sí, Nati, gracias. Se te escuchó muy bien y la audiencia realmente muy buena como siempre.